Madrid, 11 de octubre de 1996. Querida Patricia, perdona que haya tardado tanto en responder tu carta. Hemos estado de mudanza y ya sabes cómo es. Una acumula tantas cosas que acaba atrapada entre cajas, papeles, fotos y objetos que ni recordaba. Escoger qué se queda y qué se va es más difícil de lo que parece. Aunque también hay sorpresas. El otro día, en una libreta polvorienta, encontré la postal del Chimborazo que compré cuando viajamos al Ecuador. ¿Te acuerdas? Nunca te la envié. No por olvido, sino porque me pareció más bonito conservarla. Vaya viaje el de entonces. El cielo nublado, el frío, la caminata interminable. Y aún así fue una de las caminatas más felices que recuerdo. Por aquí el clima ha estado cambiante. Al fin tuvimos sol después de semanas grises. No te rías, pero en verdad me emocionó ver ese azul tan limpio que tiene Madrid cuando se despeja. Desde que vivo aquí he notado lo diferente que se vive el cielo. En Bogotá, el cielo cambia todo el tiempo. Aparece y desaparece como si jugara contigo. Pero aquí no. Aquí el cielo se impone. Cuando está despejado es como una pintura azulada que se instala sobre la ciudad y da alegría. Y cuando está gris, todos lo sienten como una mala señal, como si fuera un mal presagio. Sin embargo, al final te acostumbras y te termina gustando. Aquí me gusta cómo el azul es casi absoluto, sin distracciones, como si de repente alguien rodeara la ciudad con una caja gigante que lo abarca todo. Me hace pensar en ese azul que una dibujaba de niña, el cielo de los libros de primaria, como si ese fuera el cielo correcto. Pero qué error, ¿no? Como si solo el cielo azul valiera la pena, cuando en realidad hay tantos tipos de cielo. El cielo de tormenta, el cielo con su neblina que se despeja por segundos, el cielo morado de los atardeceres en los cerros. ¿Te acuerdas de ese cielo enrojecido que vimos juntas alguna vez? Cada uno tiene su propia belleza, aunque aquí parezca que solo se celebra el azul. Tal vez lo que pasa es que allá el cielo es más inquieto, más impredecible como la ciudad misma. Aquí todo parece más quieto, incluso el viento se mueve con otra calma. En fin, que yo solo quería escribirte para saber de ti, para preguntarte cuándo vienes a visitarnos y terminé escribiéndote del cielo. Pero bueno, tú me entiendes. Cuídate mucho, escríbeme pronto y si puedes, mándeme una foto del cielo de Bogotá esta semana. Quiero compararlo con el mío. Con cariño, Isabel. Alto Valle, Ecuador, 7 de septiembre 1910. Querida Henriette, espero que te encuentres bien. Han pasado 5 años desde nuestro último encuentro, aquella jornada que compartimos en Azuay, marcada por la intensidad del clima tropical y las capas del suelo que exploramos juntas. Fue clave para pensar el territorio no solo como materia física, sino como una estructura sensible. Desde entonces he retomado muchas ideas que surgieron de nuestras conversaciones. Te escribo porque quisiera compartir contigo algunos avances recientes de mis observaciones, centradas en las variaciones de los tonos azules del cielo en distintas altitudes y condiciones atmosféricas. Desde que llegué al Alto Valle, he dedicado largas jornadas a registrar regularmente las variaciones tonales del cielo, considerando tanto factores ambientales como altitud, orientación, estación, humedad y temperatura, así como elementos más sutiles vinculados a la geografía vivencial y cultural del lugar. He estado desarrollando un método que me permite fijar impresiones del cielo sobre distintos soportes textiles y fibras, mediante la exposición indirecta a vapores vegetales y las condiciones del suelo. Este procedimiento ha dado lugar a una gama de tonalidades azules que varían según la humedad, la temperatura, el tiempo de sustrato y la hora del día. Aunque estas impresiones no reproducen el color con exactitud, creo que capturan la presencia atmosférica del cielo sobre la tierra, tal como se manifiesta en ese instante y lugar. He comenzado a recolectar y conservar estos materiales en una caja,
con la intención de realizar ejercicios comparativos en otros contextos y temporalidades. A partir de mis observaciones del suelo, me he interesado también en algunos pigmentos naturales que provienen de la tierra y que presentan una notable variabilidad en la saturación y profundidad del tinte azul, según el tipo de suelos donde se desarrollan. Estos fenómenos me hacen pensar en una suerte de respuesta cromática del suelo a su entorno. Al igual que el cielo, la tierra también registra y comunica a través del color. Por este motivo te escribo, para invitarte a que viajes para acá en los próximos meses, para que podamos hacer un mapeo juntas. Cuéntame qué novedades has encontrado en este tiempo, cómo ha sido tu viaje a la Patagonia. Espero con ansias tus noticias y deseo verte pronto. Con afecto y admiración, Egeria Ver. Chamonix, 15 de agosto de 1795. A Monsieur John Tyndall, naturalista distinguido, Londres. Estimado señor Tyndall, me tomo la libertad de escribirle desde este rincón elevado del mundo, donde el aire es tan puro que parece quitarle peso incluso a los pensamientos más densos. Acabo de regresar de una nueva excursión en el entorno del Mont Blanc, esa cumbre majestuosa que ha sido mi obsesión y mi inspiración durante años. Durante esta última expedición volví a poner en práctica mis observaciones con el cianómetro, aquel sencillo instrumento que diseñé para intentar medir las distintas variaciones del azul celeste. En la cima, el cielo no se presenta simplemente como azul, sino como un azul casi violáceo, profundo y denso, que parece absorber la mirada. No puedo dejar de pensar, querido señor Tyndall, en cuánto compartimos también nuestra pasión por la montaña. Usted, como yo, ha conocido el esfuerzo áspero del ascenso, ese diálogo mudo entre el cuerpo fatigado y la roca indomable. La montaña exige de nosotros el mismo rigor que el laboratorio, planificación, observación, resistencia, pero también nos ofrece lo que ningún instrumento puede dar, esa intuición directa de lo sublime que von Humboldt describió tan bellamente. Él también miró el cielo con ojos de físico y de poeta. En sus viajes por España y luego por las Américas, llevó consigo su propio cianómetro y lo alzó tanto en las cimas del Guadarrama como en las alturas de los Andes. Hay un gesto en el acto de subir una montaña y mirar al cielo con admiración que une al viajero, al filósofo y al físico. Y, aunque usted vaya a nacer dentro de 100 años y nunca llegaré a conocerlo, creo sinceramente que es allí, querido Tyndall, donde nuestras vocaciones se tocan. He seguido con verdadero asombro los resultados de sus experimentos sobre el color del cielo. Confieso que me han conmovido profundamente. Usted ha logrado reproducir en el laboratorio el azul del firmamento en un modesto recipiente de vidrio. Ha capturado el cielo en una caja. Es fascinante comprender que la luz del sol, cuando entra en contacto con las finísimas partículas de la atmósfera, se descompone y las longitudes de onda más cortas, el azul, se dispersan más intensamente que las demás y tienen toda la bóveda de su celeste característico. En sus manos, el misterio se ha vuelto fenómeno controlado y, sin embargo, no ha perdido nada de su belleza. Querido señor Tyndall, creo que compartimos la creencia de que la naturaleza es un libro abierto, aunque escrito en una lengua muy compleja. Solo a través de la observación paciente lograremos conocer sus secretos. Reciba usted un cordial saludo desde estas altitudes alpinas. Horace Benedict de Saussure. ¿Qué es una nube?
un hidrometeoro visible, gotas o cristales suspendidos. Intentamos nombrarlos: cúmulo, estrato, cirro. Un dibujo de la atmósfera y cada peldaño una capa. Abajo el suelo, la troposfera donde vivimos. Arriba el frío, lo invisible, la estratosfera. Estratos, como una sábana gris, se forman por enfriamiento gradual de una capa de aire húmedo o cuando la niebla se eleva del suelo. La niebla es una nube que olvidó volar. Si el viento la empuja contra las montañas, llueve. En realidad la lluvia se produce únicamente en uno de los lados de las montañas, donde se forman las denominadas nubes orográficas. A gran escala explica por qué regiones como Asturias y Cantabria son húmedas y lluviosas, mientras que Castilla y León, situado a sotavento de la cordillera cantábrica, es más seca y árida. A 2 y 7 kilómetros hace de -10 a -30 grados centígrados. Aquí el agua y el hielo juegan. Alto cúmulo. Oveja en el cielo. Los cúmulos son nubes de desarrollo vertical con base plana y forma de coliflor. Se forman por convección térmica durante el día, típicamente a altitudes más bajas, por debajo de 2 kilómetros. Son indicadoras de buen tiempo cuando son pequeñas, cúmulos humili, pero pueden desarrollarse en tormentas si crecen verticalmente, cúmulos congestos. ¿Cómo sostener una nube? Extiende la mano y vacíala. No intentes asirla con fuerza. Las nubes no soportan la tensión, se deshacen entre nudos de dedos rígidos. Mars has an odd bulging shape, and this shape is an empty universe. El 27 de octubre de 1992, la nave Progress M15 despegó desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán. Llevaba a bordo Znamya 2, un espejo espacial gigante de 5 kilómetros de diámetro. El ingeniero soviético Vladimir Siromyatnikov diseñó las velas solares. El objetivo era iluminar las regiones polares, la parte nocturna del planeta, utilizando el reflejo de los rayos del sol. Especialmente Siberia, perpetuamente oscura en invierno. El 4 de febrero de 1993, el satélite desplegó sus alas. Los que pudieron verlo desde la Tierra dijeron: ¡ah! Es casi tan brillante como la luz de la luna llena.
Ese mismo año, en España, José Juega publica una nota titulada Teoría del caos. ¿Es predecible el tiempo? En el número 7 de la revista La Meteorología en el Mundo Iberoamericano. El aleteo de una mariposa en una parte del mundo, por ejemplo en Chile, puede desatar una tempestad en otra parte del mundo, por ejemplo en España. Eso dice un proverbio chino. Ella es Sofía Kolaveskaya, la primera mujer que ejerció como profesora de matemáticas en Europa. En 1889 estableció la definición de inestabilidad dinámica, que es el promedio de medida del ritmo de crecimiento de pequeñas desviaciones. Fue un antecedente fundamental para lo que hoy se conoce como la teoría del caos. En 1963, Edward Lorenz estaba realizando una investigación sobre previsiones climatológicas a través de ecuaciones con ordenador y decidió repasar algunos de los datos que había obtenido anteriormente. Mientras hacía un café, esto es literal, el ordenador simuló los resultados de 2 meses que en nada se parecían a los que él ya tenía. La teoría del caos estudia el comportamiento de sistemas dinámicos en que los pequeños cambios iniciales se propagan y se convierten en desviaciones cada vez mayores. Claro, los meteorólogos deben recordar esta teoría cada vez que intentan modelizar la atmósfera y su comportamiento. Es decir, que cuando pequeñísimas variaciones en las condiciones iniciales del cálculo nos pueden llevar a resultados totalmente fuera de lugar, se dice haber alcanzado el caos. Por ejemplo, lo que pasa con un péndulo doble. En su libro titulado La esencia del caos, publicado en 1963, Lorenz definió el efecto mariposa. Es el fenómeno de que una pequeña alteración en el estado de un sistema dinámico hará que los estados subsiguientes difieran mucho de los estados que habrían seguido sin la alteración. Repito, es el fenómeno de que una pequeña alteración en el estado de un sistema dinámico hará que los estados subsiguientes difieran mucho de los estados que habrían seguido sin la alteración. Rusia insistió y en 1999 lanzó Znamia 2.5, un modelo mejorado con un espejo de 25 metros que permitiría mantener el reflejo de luz sobre un punto fijo. Pero el despegue no salió como se esperaba. Una de las láminas reflectoras quedó atrapada en la antena de la nave Progress, dañando la estructura y haciendo imposible su uso. Finalmente, hubo que desorbitar el espejo y dejar que se quemara en la atmósfera. Actualmente, la empresa estadounidense Reflect Orbital ha resucitado la ambiciosa idea de los espejos espaciales para reflejar la luz solar sobre la Tierra. Su propuesta consiste en lanzar satélites equipados con grandes espejos que podrían iluminar áreas específicas durante la noche, ofreciendo desde servicios publicitarios, ¿sí?, hasta soporte energético para granjas solares. Según la compañía, más de 30.000 personas ya han reservado puntos de luz solar que permitirían iluminar un área de 5 kilómetros durante 4 minutos. La empresa espera tener el servicio activo para finales de 2025, prometiendo revolucionar la forma en que aprovechamos la luz solar desde el espacio. Volvamos a Lorenz. Antes de ser meteorólogo fue matemático y se obsesionó con el estudio de las evoluciones repetitivas, pero nunca exactamente iguales.
Descubrió patrones con ligeras desviaciones, un orden ligeramente desordenado. Así fue que acuñó el concepto de atractores extraños. Es la trayectoria de todas las posibles evoluciones de la atmósfera modelizada según el estado de tres variables, X, Z e Y, en un espacio de 3 dimensiones. Si el sistema atmosférico es caótico, esta teoría supone una pequeña herejía en un mundo optimista ante la posibilidad de la manipulación controlada del tiempo. Fenómenos meteorológicos extremos que han azotado la ciudad de Madrid durante los meses de marzo y abril del 2025. ¿Qué hay detrás de estas lluvias desproporcionadas? ¿Estamos ante una variación natural del clima o ante una intervención deliberada? ¿Es el cambio climático o es algo más? En Madrid, en sus pueblos, en la meseta castellana, convergen antiguos y nuevos saberes sobre la manipulación del clima, la fe, la alquimia, San Isidro Labrador, la física y la química. Para entender el presente, debemos mirar al pasado. En los últimos años, los fenómenos meteorológicos extremos se han multiplicado en todo el planeta y Madrid no ha sido la excepción. Sin embargo, aquí en la meseta castellana emerge una singularidad, la convergencia entre ciencia y fe. Desde el siglo XII, las rogativas a San Isidro Labrador, patrón de los agricultores, intercesor de lluvias, han sido parte integral del paisaje espiritual de esta tierra. Procesiones silenciosas, rezos comunitarios, letanías bajo la amenaza del cielo han acompañado históricamente las sequías e inundaciones que castigan barrios y pueblos. Y hoy tenemos con todos nosotros a Axel Scheffer, bisnieto de Vincent J. Scheffer, el primer científico en crear una nube. Mi bisabuelo, Vincent J. Scheffer, fue el primer ser humano en crear una nube. Nunca olvidaré cómo me relataba esa historia. Era el verano de 1946 y en su laboratorio cerca de Nueva York, utilizando hielo seco, una cámara de aire y unas gotas de isopropanol, consiguió lo impensable: provocar la condensación artificial del vapor en el aire. Había nacido la primera nube antropocéntrica de la historia. Lo que descubrió fue que las partículas ultrafrías del dióxido de carbono sólido actuaban como núcleos de condensación y congelaban al instante las moléculas de agua circundantes, provocando su condensación en forma de gotas de lluvia. Ese mismo año, su técnica fue llevada al cielo. Se probó por primera vez sobre el Mount Greylock, en Massachusetts, provocando lluvia. Aquel experimento marcó el inicio de una nueva era, la de la modificación meteorológica a gran escala, con aplicaciones tanto científicas como militares. Desde aquel primer experimento, científicos de todo el mundo han perfeccionado múltiples tecnologías de intervención atmosférica.
Hoy en día, el método más común es la siembra de nubes mediante nanopartículas de yoduro de plata, liberadas desde aviones, cohetes o cañones especializados. Actualmente, la Organización Meteorológica Mundial supervisa más de 50 programas activos de modificación climática en todo el planeta. Estados Unidos y China lideran estas operaciones. En febrero de 2025, la Administración Meteorológica China informó que sus campañas anuales de incremento de lluvia artificial cubren cerca de 5 millones de kilómetros cuadrados, mientras que sus operaciones de supresión de granizo abarcan más de 650.000. Pero aunque estas técnicas parecen precisas, siguen fundamentándose en la física determinista de Newton, modelos que entienden la atmósfera como un sistema cerrado, predecible y mecanizado. Pero entonces, partículas, plegarias, cañones, rogativas, todo parece apuntar en la misma dirección. Hola, me llamo Elena, soy periodista de Música y ahora mismo estamos enfrente de San Isidro en Madrid, España. Y 10 minutos antes parecía que acaban de llover, pero ahora tenemos el sol. Y no sé si eso es un milagro de este año, porque ya acaban de salir con procesión. Bueno, pues nosotros somos de pueblo que llevamos toda la vida en Madrid y el campo y lo que es, pues lo que hemos vivido mucho. Yo me he criado en un pueblo de Ávila, más pequeño, pues también había la tradición de celebrar el Día de San Isidro muchísimo. De hecho, la forma de celebrarlo, aparte de hacer la misa y tal, era llevar al campo una cruz que la llevaba el del pueblo, que había tardado más tiempo en terminar las labores de la cosecha. Él la subía en una encina y la colgaba en una encina, y allí se quedaba hasta el año siguiente. Lo que pasa es que él dejaba los bueyes y dejaba el arado y se iba a rezar. Este año no habría hecho falta sacarle al santo a... No, ha llovido sin santo. ¿Qué vínculo tenéis con el santo, con San Isidro? Es el patrón de Madrid. Es el patrón. ¿Sois madrileñas? Muy madrileñas. ¿Sabéis la historia de las rogativas que se le pedía para llover, se le rezaba para las lluvias, los labradores? Esta de San Isidro que se hace ahora es por eso, porque se pedía para llover. Eso es. Había muchísima más sequía que ahora. Claro. Ahora ya no se le ruega tanto la lluvia. Sobre todo este año. Este año Sobra la lluvia. Ya vamos a pedir que no llueva más. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Hoy es 15 de marzo de 2022. El polvo sahariano ha entrado por el sudeste de la península, volviendo a teñir de naranja el cielo de numerosas ciudades, incluso llegando a transportar partículas radioactivas de los ensayos nucleares soviéticos y estadounidenses del siglo XX. La calima es un accidente atmosférico consistente en partículas de polvo o arena en suspensión, cuya densidad dificulta la visibilidad. Tiene como sinónimos calina, calorina.
Este polvo en suspensión, procedente del desierto del Sáhara, ha elevado a categoría de extremadamente desfavorable la calidad del aire por los altos niveles de concentración de partículas PM10. Se invita a la ciudadanía a permanecer en casa y no hacer desplazamientos si no son necesarios. También se recomienda el uso de mascarillas FFP2. Debido a la baja visibilidad, se ordena a todos los pilotos que regresen a tierra inmediatamente, siguiendo las veletas indicadoras. La torre de control me avisa regresar a tierra por un episodio de calima. Es pasado mediodía y unos puntos rojos me hacen parpadear incesantemente. No sé cuán grave puede ser esta anomalía atmosférica. Es la primera vez que vivo algo así. En este momento viene a mi cabeza el refrán del aviador que dice: un buen aterrizaje es aquel del que puedes alejarte. Un gran aterrizaje es aquel después del cual puedes utilizar el avión nuevamente. Lo aprendí en la escuela de aviadores. Ojalá que esta calima me permita aterrizar. El Sáhara y el vecino Sahel aportan hasta el 70% del polvo que circula por el planeta. El polvo sahariano se ha multiplicado hasta 15 veces más en España entre 2020 y 2022, pasando de calimas a supercalimas. Las concentraciones de partículas respirables PM10 batieron un récord histórico. La OMS recomienda no estar en la calle a partir de 45 miligramos por metro cúbico de polvo. Solo en Gran Canaria se han registrado hasta 1.840 miligramos por metro cúbico en el periodo analizado. La calima empeora la calidad del aire y complica la visibilidad de los aviones. Se alerta a los pilotos que se encuentren por encima de los 35.000 pies. Son las 16 horas y 40 minutos. Esa tormenta de arena no cesa y pierdo poco a poco la visibilidad. No observo el horizonte. No sé si vuelve a tierra. Creo que es hora de decir Mayday. Mayday, Mayday, aquí NPPF, sin horizonte. Mayday, Mayday, aquí NPPF. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Aquí NPPF. Vuelo sin rumbo sobre la península con esta avioneta vieja. Todos sobrepasamos líneas conceptuales o territoriales, con cartografías inventadas, todos, absolutamente todos. Soy como esta calima, soy como este polvo nóvana que viaja por el aire y me permite y me impide aterrizar. El aire también es viento, un soplo, una brisa, una corriente de aire, que con sus diferencias de presión sostienen el movimiento de los cuerpos por corrientes circulares. Se alerta a todos los pilotos que desciendan. Son las 18 horas y 45 minutos. El sol se empieza a ocultar por el oeste. El cielo está completamente rojo. ¿Es el color del aire o es el color del polvo? Perdí un motor, sobrevuelo el Sáhara. Ya perdí casi toda visibilidad. Recuerdo cuando leí el Tratado de Pintura de Leonardo da Vinci. Eran los años en que empecé a aprender a volar con mi avioneta. Allí mencionaba cómo se hace el rojo en el aire denso próximo al horizonte. El rojo se dibuja entre el ojo y el sol y cuya causa es la combinación del calor y la humedad del aire. No puedo negar que existe este rojo
como el de la calima que me envuelve ahora mismo y me obliga a aterrizar de emergencia. Fallan los instrumentos de vuelo, falla todo el sistema, falla, densidad, humedad, son también cuerpos. Las ráfagas de 70 kilómetros por hora sacuden la avioneta. Necesito ayuda del cuerpo y del viento. No olvide que el viento que transporta este polvo de lugares lejanos se comporta de forma impredecible y arrastra todo tipo de partículas, carbonatos, óxidos y fertilizantes que necesita la naturaleza. Hace que crezca más la biomasa, lo que hace que absorba más CO2 la atmósfera y que proliferen el crecimiento de algas en los océanos. A partir de su estudio podemos explorar los diversos movimientos de partículas orgánicas que en diferentes ocasiones alteran nuestro entorno. Son las 21 horas y 27 minutos. Estoy sin combustible. Se ha perdido la comunicación con la torre de control. Ahora me encuentro volando a través de la calima sin rumbo y sin visibilidad. He perdido potencia en los motores, así que no me queda más que planear este cuerpo con ayuda del viento, porque el viento también es nómada, es deriva. Pero ¿no seremos nosotros los que nos encontramos a la deriva en este presente catastrófico? El viento también es rumbo, dirección trazada en el plano del horizonte, que cambia el ecosistema terrestre de forma impredecible. Proviene del latín ventus, corriente de aire producida en la atmósfera por causas naturales como diferencias de presión o temperatura. También es aire, Brisa, céfiro, ventarrón, vendaval, ventisca, galerna, cierzo, corriente, huracán, tornado, ciclón, tifón. tifón. El primer registro fotográfico de un rayo fue capturado en 1847 por Thomas Martin Easterly, mediante la técnica del daguerrotipo. Su foto se titula Un rayo. Sin embargo, muchos consideran que William Nicholson Jennings es el primer fotógrafo en registrar este fenómeno atmosférico. Durante 2 años, Jennings subió una cámara al techo de su casa en Filadelfia y se dispuso a fotografiar en cada tormenta. Pero su emulsión no era lo suficientemente sensible como para registrar el destello evanescente de un rayo. Fue el 2 de septiembre de 1882, gracias a las nuevas placas fotográficas de Carwood, que Jennings finalmente capturó un deslumbrante rayo de luz eléctrica. Según él, se propuso fotografiar relámpagos para demostrar la inexactitud del zigzag angular y extraño presente en las obras de arte de la época. En su diario escribió: "A mi vista, los relámpagos aparecían con una infinita variedad de contornos, todos gráciles, ninguno en zigzag", aunque reconoció que esta idea era original de Nesmith, un ingeniero y astrónomo escocés.
En 1857, Nesmith había publicado un informe en el que comparaba visualmente bocetos con el zigzag convencional e insistía que nunca había observado formas de relámpago como las que se suelen representar en las obras de arte. ¿Cómo se produce un rayo? Debido al rozamiento de las partículas de agua o hielo con el aire, se produce la creciente separación de cargas eléctricas positivas y negativas en las nubes, separación que genera campos eléctricos. Cuando el campo eléctrico resultante supera la rigidez dieléctrica del medio, se produce una descarga entre dos partes de una nube, entre dos nubes diferentes o entre la parte inferior de una nube y la Tierra. Esta descarga ioniza el aire por calentamiento y excita transiciones electrónicas moleculares. La brusca dilatación del aire genera el trueno, mientras que el decaimiento de los electrones a sus niveles de equilibrio genera radiación electromagnética, es decir, luz. Hola, yo soy Maya y voy a interpretar a Benjamin Franklin, quien un 5 de junio de 1752, hace 273 años y 23 días, demostró mediante un experimento casero que los rayos son electricidad. Procedimiento del experimento de Franklin en 4 pasos. 1. Voló una cometa hacia las nubes tormentosas. 2. La cuerda húmeda condujo la electricidad por el cometa hasta una llave. 3. La llave cargó una botella de Leyden, un recipiente de vidrio lleno de agua y revestido con metal. 4. Franklin comprobó y sintió una descarga eléctrica. Un año y 2 meses después, en agosto de 1753, en San Petersburgo, Gregor Wilhelm Richmann intentó replicar el experimento de Franklin y murió electrocutado. Fue el primer mártir de la ciencia eléctrica. En ese momento estaba junto a su madre y 2 perros. Hola, yo soy Oshel y en este capítulo soy Nikola Tesla. Pero ahora quisiera introducir un debate. Durante décadas, Franklin fue considerado el inventor del pararrayos. Sin embargo, a finales del siglo XIX, la comunidad científica europea comenzó a afirmar que el científico y clérigo checo Propok Diviš es el verdadero inventor del pararrayos. La noticia de la muerte de Richmann afectó e inspiró a Diviš en partes iguales y se propuso estudiar la electricidad atmosférica. En distintas cartas invitó a varios físicos a realizar la construcción de una máquina meteorológica, un dispositivo diseñado para suprimir y prevenir tormentas eléctricas y relámpagos, extrayendo constantemente electricidad atmosférica del aire. Casi un año después de la muerte de Richmann, el 15 de junio de 1754, Diviš construyó un palo de 40 metros cubierto con más de 400 espigas de metal. En 1759, cuando una sequía amenazó a los agricultores de la región, estos derribaron su máquina meteorológica, bajo el supuesto de que era la culpable de la falta de lluvia. A pesar de todo, Diviš siguió publicando artículos y bautizó su teoría Magia Naturalis.
En 1899, Nikola Tesla quiso ir más allá. Estaba convencido de poder utilizar la electricidad atmosférica con intereses antropocéntricos. En medio del desierto, cerca de la ciudad de Colorado Springs, Tesla instaló un enorme pararrayos junto a su laboratorio de alta tensión. Escribió: la energía eléctrica contenida en un solo rayo podría alimentar una ciudad entera por varias horas si se lograra capturar eficientemente. No solo estaba convencido de que sería capaz de controlar las descargas de electricidad atmosférica, sino que también creía que podría detener, modificar o incluso replicarlas. En 1919 escribió un artículo llamado My Inventions. En él, Tesla afirmó: he producido descargas eléctricas de 100 pies de largo y de una potencia que ningún rayo natural podría superar. Estas descargas fueron tan intensas que podían escucharse a kilómetros de distancia. Maya, ¿cómo suena una descarga eléctrica? Más adelante, Tesla quiso introducir los rayos en la superficie terrestre. Hay que agarrar la corriente a la Tierra, dicen sus notas. Diseñó una bobina y tuberías de hierro que introdujo en el subsuelo como electrodos. He hecho brillar una lámpara de 100 vatios a más de 30 metros del laboratorio, sin cables, solamente usando la corteza terrestre como conductor. Tesla estaba convencido de poder alcanzar cualquier parte del mundo atravesando la Tierra con rayos. Pocos años después, en 1921, mientras estaba internado en una clínica psiquiátrica, Avi Barbour dio su conferencia El ritual de la serpiente. Allí cuenta sobre la danza de la lluvia de los indios Puebla de Nuevo México. Ante la escasez de agua, los pueblas realizan un baile de máscaras y serpientes vivas, porque para ellos la serpiente es el símbolo del rayo de la tormenta, un numen meteorológico. En la página 62, Barbour declama: nuestra época tecnológica puede prescindir de la serpiente para explicar y comprender el rayo de la tormenta. Los relámpagos ya no asustan a los habitantes de las ciudades, que dejaron de añorar la terrorífica tormenta como única fuente de agua. Ellos disponen de acueductos y el rayo serpiente es desviado directamente a la tierra por medio del pararrayos. La racionalidad de las ciencias de la naturaleza elimina las explicaciones mitológicas. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí junto a nosotras hoy día. Antes de pasar a este último capítulo, brevemente les quería contar que junto con Rebe, quien está ahí, mi compañera, investigando en este grupo,
nos encontramos mágicamente con una novela, era una novela de ficción retrofuturista, en donde una doctora en un laboratorio con su asistente decidían crear una máquina que de alguna manera pudiera capturar datos atmosféricos y traducirlos en sonido, para así intentar predecir el clima. Por supuesto es una novela, así que no sabemos cómo suena esa máquina. Sin embargo, quizás a alguna de ustedes o a alguno les puede haber llamado la atención que durante todo este tiempo aquí en esta pantalla han estado avanzando muchos datos. Estos son datos atmosféricos que están siendo capturados en tiempo real y que están siendo manipulados por ustedes mismos aquí en este espacio, solo con su presencia. Ahora, claro, esto podría ser un video, pero no. Aquí están los sensores que están capturando este contenido. Entonces, sin más, ahora las vamos a dejar y les quiero presentar nuestra especulación de cómo sonarían esas palabras escritas en esta novela.
Es el último intento. Le pido a la máquina S que lea todos los datos del día en voz alta, pero el caos no reacciona. O reacciona, pero quemando mi ordenador. Se autoincendió, aunque era digital. Entiendo que los datos no pueden ser domados. No porque no sepamos cómo, sino porque el caos se niega a ser un espectador. Quizás no se trata de control, quizás nunca lo fue. Mi madre hablaba con las nubes. Yo intenté ordenarlas. Qué risa. Qué ambición más pequeña disfrazada de música.